Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, en este viernes 2 de mayo, en este día que algunos han confundido con lunes, pero no es lunes, es viernes. Y por eso tenemos aquí con nosotros a la profe, así que le damos la bienvenida a María Dolores Arias. ¿Qué tal, María Dolores? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos en este inicio fin de semana. Para muchos está iniciando, otros termina. Y sí, la verdad es que yo ayer sentía que era domingo, porque como sabía que tenía que venir al otro día a la oficina, decía, sentía que era un domingo, así que... Sí, es el efecto. ¿Verdad? Al final somos y los personas de hábitos, sentían ¿no? que estaban en Semana Santa. Ah, claro. Que tuvieran jueves, Pero viernes, sábado y domingo. ¿No te parece que el chiste se cuenta solo donde el Ministerio del Trabajo da el festivo? Sí, claro. O sea, pareciera que el chiste se cuenta solo donde dices, güey, no, pues deberían festejarlo trabajando o pues por lo menos no tomando puentes, ¿no? Sí, pero no solo eso, sino además... aquí quiero agregar la mezquindad de los dirigentes sindicales. Uh-huh. Porque recordarán ustedes que cuando se aprobó el decreto aquel para correr algunos... para correr algunos... que era un decreto, creo que el sentido del decreto era para incentivar el turismo interno. Sí, el turismo interno. Entonces, básicamente lo que se buscaba era hacer algunos días de asueto, correrlos, para que se celebraran en lugar del día exacto que tocaba, que se celebraran ya sea viernes o lunes. Para que fueran así... Fines de semana largos. Un fin de semana largo, y por eso era supuestamente para incentivar el turismo interno, en el sentido de que si eran un fin de semana largo, pues daba más chance de, qué sé yo, de ir a ver a la familia en el pueblo o de ir a pasear al un lago, lugar un poco más lejos. Sí, exactamente. Pero entonces ellos dijeron, ¿cómo va a ser eso? Porque se está violando nuestro derecho a que podamos disfrutar el día del trabajo, que era el 1 de mayo, y adicionalmente el día de la del glorioso día de la Revolución, el 20 de octubre, que eran 2 de los días que estaban incluidos ahí, y entonces al final, y lo peor es de que la Corte de Constitucionalidad les dio la razón, entonces se eliminaron esos... Y la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la Corte ahí? Pues como metieron una acción de inconstitucionalidad. Pero en la Constitución dice que era la Constitución de Gloria Porras, que se imaginen. Y es que ese es el tema, que cuando tienes una Constitución de este tipo, pero sí, te entiendo. Y entonces resulta que lo quitaron, y el único día que quedó al final móvil es el Día del Ejército, que el 30 de junio. Pero... ahora sale el presidente, porque ya lo ha hecho ya en varias ocasiones, y dice, bueno, pues entonces, como se va a celebrar el 1 de mayo, el jueves, pues, ¿para qué vamos a regresar el viernes ya solo un día a trabajar? No, quitémoslo, démosles asueto, y entonces les dieron puente, y entonces, sí. Y ahí sí no dicen nada. Los que no hayan infraestructura, esos sí son buenos. De hecho, hasta un meme ha estado circulando, no sé si lo viste, aquella famosa foto donde está Hugo Maúl y el presidente riéndose. Sí. En esa foto, entonces le montaron ahí que el presidente estaba diciendo, pues como están pidiendo puentes, entonces les voy a dar el primer puente, el puente del 1 de mayo. Que no sé si así el primero, pero sí, en lugar, o sea, quieren infraestructura, pues ahí va su primer puente. Exactamente. Y después no se quejen. Sí, entonces ese es el puente del 1 de mayo. Pero entonces, regresando a mi argumento original, a la mezquindad de los dirigentes sindicales, porque... ¿por qué se opusieron a que se corriera el asueto del 1 de mayo? Pero cuando les dan este asueto adicional, ahí sí no dicen nada, ¿verdad? Pues no, celebramos, al final lo que nosotros queremos es trabajar menos, y pues si nos van a ofrecer eso, ¿cómo nos vamos a oponer? No dicen nada, simplemente... pues qué alegre, fregamos a todos porque no les dejamos que les corrieran el asueto para que pudieran tener un festivo largo, un fin de semana largo, pero nosotros sí, démonos las de 2 semanas santas seguidas casi, con 2 semanas de por medio. Sí, con una semana de por medio. Sí, así pasa en esto, y bueno, no es lunes, es viernes, así que, bueno,
Hay que producir y hay que trabajar, y así que, porque hay que pagar impuestos. Por cierto, que se pagan impuestos ahorita sí. Y fuertes. Sí. Pero amenazaste con que nos ibas a contar. Les voy a contar una anécdota. Del robo del carrito del súper. Es que esto es increíble. Miren, les voy a contar esta anécdota. Esto me pasó ayer. Fui a un a una tienda donde compras con membresía. Si no tienes membresía, no puedes entrar a comprar. Entonces fui a esta tienda. Cuando llegamos a esta tienda, habían solo 3 carritos en el súper, o sea, en la área donde están los carros de compras. Entonces llegamos 3 personas y nos distribuimos los carritos y cada quien se llevó su carrito. No se tuvieron que pelear por el carrito. No. E incluso llegó una 4ª persona que ya se había quedado sin carrito y entonces yo vi que había uno en el estacionamiento y le dije, mire, allá hay uno. Dijo, ay, gracias, y se fue a buscar su carrito. Bueno, dicho esto, entramos, vimos unas cosas, nos llamaron la atención, metimos 2 cosas o 3 en el carrito, lo dejamos ahí y caminamos hacia otro lado porque había más gente. Cuando regresamos y el carrito no estaba. ¿Y saben qué pasó? Que quitaron las cosas, las pusieron al lado y se llevaron el carrito. Y entonces me quedé, o sea, me enojé muchísimo. Y dices, ¿qué gente más pura miseria que se roba un carrito de súper? Porque se lo robó. No es, ay, ahí estaba mal puesto, sino quitó las cosas del carrito, los puso a un lado y se llevó el carrito. O sea, qué miseria de gente. Vas a tener que llevar ahora tu cadena así como las de las bicicletas para... Y entonces dices, hombre, si esto pasa con un pinche carrito de súper, ¿qué puedes esperar de este tipo de personas? Imagínatela en el poder, imagínate con un poquito de poder, imagínatela con un poquito de dinero que no es suyo, imagínate a esta persona, o sea, me quedé realmente impactada. De por sí me impacta esta gente que se mete en las filas y que se cree muy listo porque se brinca las trancas, pero llegar a este extremo de un pinche carrito de súper, o sea, no, de veras, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero esto me hace pensar, ¿qué podemos esperar? O sea, de esa gente tan miserable, por no decir otra cosa. Y después fuiste a ver el video de la tienda y era un diputado el que se llevó la carretilla, ¿no? Pues no sé, la verdad es que fuimos a buscar otro carrito, tuvimos que salir, buscarlo, no habían, buscamos donde había en el estacionamiento y jalamos un carrito como debió haber hecho esa miserable persona que se llevó mi carrito. Bueno, yo te puedo decir dónde hay un montón de carritos ahorita. Me imagino. Buenas tardes. Buenas Jorge tardes. Y MD. Buenas y es tardes. Ahí en la zona 15, en el Trébol de Vistahermosa, la zona 15 paralizada. Está paralizada. Bueno. Ah. Otra vez en esta nuestra Guatemala que ya la pregunta es ¿qué pasó? La ley del más vivo, ¿verdad? Hay más probabilidades de que sea un tiroteo, lo que haya pasado, y a que haya sido un accidente, y efectivamente no he podido averiguar a ciencia cierta qué pasó, pero ahorita la zona 15, si usted piensa ir a la zona 15, ¿por dónde? recomiendo ¿Por que en no. el Trébol de Vistahermosa. Sí. En el Trébol. Atacaron a un bus extraurbano, bueno, no internacional, porque iba para Nicaragua, y quedó herido el piloto del bus. Así como hoy en la mañana asesinaron a alguien dentro de una camioneta, dentro de un bus, y lo arrojaron el cadáver en la Roosevelt. Sí. O sea, en un bus que iba circulando en la Roosevelt. A ver si no fue un asaltante es el descaro, no digamos... O tal vez fue un asaltante que lo repelieron, se lo volaron y de una vez para afuera. La cosa es que, como que si nada, matan a alguien dentro de una camioneta y lo avientan el cadáver en la Roosevelt. Y ahora ataque armado que tiene paralizada la zona 15 principalmente, y obviamente toda la parte de los próceres que va a la zona 15. Pero si esto fue en la mañana, todavía está eso. Debe haber sido como tipo a las... Sí, debe haber sido antes, un poquito antes. Yo creo que debe haber sido como las 10:30, 11 menos 20. Yo afortunadamente pasé, bueno, pero no ahí, un poco más abajo, un poco antes, como a las 10:20. Entonces pasé antes de que se congestionara todo. No, yo pasé precisamente cuando estaba empezando, pero de que tenía unos compromisos, pero
Luego pues quedé atrapada en esa multitud de carritos MD que hay paralizados ahorita Bueno, es que en el bulevar de la zona 15. Pero ahora era un día que decías, vaya, con el montón de vagos que por el día del trabajo los invitaron a seguir vagando, vaya a saber dónde, leas el puente que hizo el gobierno, el Congreso, bueno, todos los que pudieron del sector estatal, ok, quienes en el sector privado están corriendo con los costos, implica haberse tomado el puente del 2 de mayo, pues qué maravilla, pero lo están pagando con sus costos, con su dinero, ¿no? Pero aquí, en este caso, es básicamente la mayoría del sector estatal que se fue de puente. Y a pesar de eso, un día que entonces hubieras dicho, pues bueno, por lo menos no van a estar ese montón de vagos y esos parásitos haciendo como que hacen algo, por lo menos circulando y estorbando, pues resulta que se han hechos como de la Roosevelt en la mañana y el de ahorita es del Trébol de Vistahermosa. Probablemente muchos de los que nos están escuchando y los invito, si nos están acompañando en la 102.1 FM, a que se conecten y que nos digan si están dentro de ese gran estacionamiento que es en estos momentos la zona 15. Y lo que no entiendo es por qué no mueven los vehículos. Porque ¿qué es lo que lo tiene todo trabado? Que ahí hay un taxi, porque yo lo vi. No tomé foto porque qué irresponsabilidad manejando y yo iba a tomar la foto. ¿Ah? Jorge se ríe porque él la hubiera tomado. ¿Quién la oyera? Pero lo que tienen parado es el bus y un taxi. No entiendo qué papel juega ese taxi, pero hay un taxi ahí parado también. Y si tan solo los movieran, tal vez si se apresuraran ya en estos casos que son tan comunes en nuestra Guatemala, los señores del Ministerio Público, para moverse así como se mueven para otros temas, tal vez ya se hubiera aliviado al menos la presión del tránsito, pero no el problema de la inseguridad. Y al final, pues bueno, vemos el caso que hay tantos como estos que quienes quieran que hayan sido, que le robaron el carrito del súper a MD, que pues siguen el mal ejemplo, básicamente, de los gobernantes. Tristemente la mayoría no puede tomar sus decisiones por ellos mismos. MD, George. Pues básicamente si te roban un carrito de súper, ¿qué puedes esperar de lo demás? Y es lo que estamos viviendo. Esta falta de respeto a la propiedad, ya no digamos a la vida. Y bueno, si seguimos así, seguramente después va a ser a tu libertad, porque la delincuencia o la criminalidad no se va a detener. Yo no quiero caer en una digresión estoica en este momento, y ahorita voy a explicar por qué. Solo en una digresión. Solo en una mini digresión, porque solo voy a mencionar dos principios básicos del estoicismo. El estoicismo, que es una filosofía griega posterior a Aristóteles, pero muy interesante el estoicismo. No voy a coincidir en todo, pero en gran parte, diría yo, el 90% de lo que dicen aplicable a la vida, me parece que es algo que todos mejoraríamos nuestra vida practicándolo. Pero primero es la dicotomía de la dicotomía de la realidad, y básicamente esa dicotomía es aceptar que depende de uno, la dicotomía del control, también lo llaman otros, que es básicamente determinar qué depende de mí y qué depende de los otros. ¿Por qué? Porque si nos preguntamos en un momento específico, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, me voy a enfocar en lo que depende de mí. Por ejemplo, en el caso del robo del carrito de MD. MD actuó como debía actuarse. ¿En qué sentido? Estaba en sus manos el evitar que le hayan robado el carrito. La próxima vez va a tener más cuidado cuando vaya. Es que es impresionante, ¿verdad? Y no va a dejar su carrito, es porque ya va a desconfiar de él. Pero antes ¿qué fue uno lo se que hizo? preocupaba de dejar sus cosas en el carrito. Ahora no, es hasta el carrito. Dejar el carrito. Pero bueno,
es que ella tomó la decisión, pues bueno, ya no podía hacer nada, no dependía de ella recuperar ese carrito. ¿Qué hizo? Pues ni modo, vamos a buscar otro. Respiro, respiré profundo, sí, y continúo mi día, que esto no me amargue ese instante efímero que es la vida. Y tuve a una persona que me recordó el estoicismo, bueno, porque sí estaba para balazos. Qué bueno. Y el segundo punto, bueno, segundo y tercero, es que solo hay un bien y solo hay un mal, que es el bien moral y el bien... solo hay un bien y un mal. Solo hay un bien, el bien moral o el mal moral, que sería la inmoralidad. Y el bien moral no es otra cosa más que actuar de una forma virtuosa. Después de que reconoces qué es lo que depende de ti, vas a aplicar las virtudes que te van a permitir vivir en paz, y pienso que en Guatemala hoy necesitamos mucho de eso, y actuar correctamente, te estén viendo o no. Así es. Por ejemplo, esas personas que te robaron el carrito son inmorales. Sí. Porque ellos dijeron, nadie nos está viendo. Aquellas personas eran las del carrito, entonces nadie nos está viendo. Quitaron las cosas, agarraron el carrito y se fueron. Corriendo. Y seguramente entonces, como ratas. Son unos, ¿qué son? Como las ratas que son. Son unos inmorales. Claro. Porque no se trata de que vas a actuar bien solo porque alguien te está viendo. Actuar virtuosamente es hacerlo siempre, te estén viendo o no. Sí. Entonces, ahora, tristemente, hoy en Guatemala, el ejemplo que han dado los gobernantes, no solo los actuales, sino, pues, de varios, por favor, podemos retroceder, yo puedo retroceder hasta que tengo uso de razón política, digo, y pienso que no hay ninguno que haya actuado bien. Hay algunos que han actuado un poco menos peor que otros, sí, pero parece que cada vez la situación empeora en nuestra Guatemala. Pero lo que sí podemos hacer cada uno de nosotros es eso. Primero, aceptar qué es lo que depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Por ejemplo, de mí no depende en estos momentos lo que está haciendo MD, pero Alex sí sabe qué tiene que hacer en estos casos. Es que estoy buscando esa frase que tiene que ver, porque te iba a preguntar. Y segundo, por eso practicar las virtudes que te permitan a ti, que es la paciencia, la temperanza, pero hay que aprender a ser pacientes, aunque apúrate, paciencia, a venir, porque no te puedo esperar mucho. Pero en ese sentido, ya te iba a preguntar, y por eso estoy buscando esta frase, porque no la recuerdo bien. Es que, ¿qué pasa cuando en la sociedad, si tú eres moral, si tú sigues las reglas, si tú actúas virtuosamente, eres el tonto? ¿Qué tonto? Y cuando el que actúa inmoralmente, cuando el que dirige una estructura de robo al gobierno, y hay una persona que dice, sí, actúa inmoralmente, y estas son mis declaraciones, y yo digo y asumo, y doy a conocer cuál es la estructura, al que la encabeza, o supuestamente la encabeza, le quitan el juicio, y la otra persona va a juicio. Y entonces dices, ¡qué bruto! ¡Qué bruto! ¿Para qué habló? Si hubiera quedado callado, si le dieron dinero con el dinero que le dieron, aunque fuera una miseria versus lo que se llevó el otro. Entonces, cuando estás en una sociedad como esas, es preocupante, porque el incentivo no es hacer moral, sino hacer inmoral, porque en el corto plazo pareciera que la inmoralidad es la que se valora. Y es que no recuerdo esa frase, a lo mejor tú lo recuerdas, es cuando observes que el dinero no va hacia el que produce, sino al que parasita. Está en la rebelión de Atlas. Y la estaba buscando, pero no la encuentro. Esa frase me hace muchas veces pensar cuando dice uno, bueno, por lo menos me queda en la conciencia que sé que puedo dormir tranquila. Y lo demás, pues si la otra persona duerme tranquila o no, pues ya no depende de mí. Pero sí me explico, se necesita mucha conciencia, mucha introspección para no caer en esos incentivos de el tonto es el que cumple las reglas, el que actúa virtuosamente, y el listo es el inmoral. Pienso que acá, como diría el descuartizador, hay que ir por partes. Y lo primero, MD, y por eso comencé, pienso que estamos en momentos que es interesante leer
a Séneca, leer a Marco Aurelio, leer a los estoicos, antes de que empiece aquí con una lista de personajes que me parecen interesantes, pero solo con Séneca y Marco Aurelio pienso que puedes aprender a vivir en una sociedad como la nuestra sin renunciar al propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz, definiendo qué es la felicidad y qué es lo que te hace a ti feliz. Entonces regreso otra vez al primer punto, el punto básico que enseñan los estoicos, y es a separar lo que depende de ti y de lo que no depende de ti. Y controlar tu mente, porque al final todo está en nuestra mente. Entonces, si tú aprendes a controlar tu mente y actuar correctamente, vas a aprender también que el juicio de los otros, ya sea positivo o negativo, porque eso también te lo enseñan los estoicos, que la crítica no te hunda y que el elogio tampoco te encumbre. O sea, que independientemente de aquellos que te critican y que te cuestionan, tú tengas la seguridad de quién tú sos, y que los que te elogian tampoco te hagan sentirte lo que no eres. Claro. Eso lo tienes que determinar tú. O sea, entonces, ser objetivo. Acá, a fin de cuentas, es ese. ¿Depende de ti lo que están haciendo los gobernantes? No. ¿Depende de ti lo que hacen otros de tus conciudadanos? No. Si no depende de ti ni siquiera lo que haga tus padres, tu pareja, si tienes hijos, tus hijos. Lo único que depende de ti es cómo vas a actuar, y estoy diciendo actuar, no reaccionar. Si vas a reaccionar, respira profundo y date ese tiempo de libertad, esos 2-3 segundos, que al final ese es el instante de la libertad, cuando tú decides cómo vas a actuar frente a un momento, a algo que no depende de ti, claro, frente a una circunstancia. Entonces, si tú eliges actuar de una forma buena, o sea, moralmente correcta, virtuosa, frente a ese momento, y no reaccionas, reconoces que tienes una emoción, que tienes un sentimiento respecto a los hechos que estás viviendo, porque los seres humanos somos emotivos, pero no reaccionas a esos sentimientos, sino piensas cómo vas a actuar frente a ellos para no perderte a ti. Eso es lo que hoy necesitamos en Guatemala. ¿Y qué depende de nosotros? Por ejemplo, lo que hacemos en Libertópolis, que para mí es vital, para mí, para mi vida, y espero que lo sea para la vida de otros. ¿Por qué? Porque Guatemala es mi hogar. A mí me encanta viajar, pero Guatemala es mi hogar. Tú has elegido Guatemala como tu hogar. Jorge y yo decidimos que acá en Guatemala iba a ser nuestro hogar. Y yo pienso que la mayor parte de los miembros de la comunidad de Libertópolis, y si no, que nos lo digan, por favor, comenten en redes. Para ellos también Guatemala es su hogar. Entonces, unámonos en esta batalla de las ideas sin perdernos nosotros dentro de esa batalla, porque ese es un reto importantísimo, porque se puede fácilmente perderse uno para bien o para mal. No nos perdamos nosotros dentro de esa batalla, démosla de una forma objetiva, démosla de una forma racional, pero démosla hoy, pues al fin, la vida es un instante. Y esto no es poesía, esa es la realidad. La vida es un instante. No sabemos qué va a pasar cuando termine este programa, ni siquiera qué va a pasar dentro de 5 minutos. Vean el caso del chef en la zona 14. Él salió unos minutos de su trabajo, un emprendedor exitoso con una empresa creciendo. Sale a platicar a un lugar tranquilo frente a su negocio con otra persona. Y en ese momento alguien se baja de una moto, le dispara a quemarropa y acaba con su vida. Ese momento que para él era un momento probablemente común, regular, que salía a respirar, yo que sé, a fumar o cualquier cosa, a salir un momento de la cocina para ventilarse. Me puedo poner en sus zapatos
y sale en un instante lo más común, como que si tú, Jorge y yo decidiéramos ahorita, bueno, muchachada, qué programazo nos echamos, vamos, salgamos un rato, pero qué calor. Vamos a Primo de Roma. Sí, vamos caminando a Primo de Roma y vamos caminando a Primo de Roma y de repente pasa alguien y nos balea. Entonces, la vida es un instante y esas son las circunstancias y el contexto que hoy estamos viviendo que no depende de nosotros. ¿Qué depende de nosotros? De nosotros depende ser virtuosos, de nosotros que hemos elegido como fuente de trabajo, como nuestra área productiva, dar la batalla a las ideas, darla cada vez de la mejor manera. Y vamos a saber que lo estamos dando de la mejor manera cuando más y más personas se sumen a la comunidad de Libertópolis. Leí un mensaje que me encantó en Facebook que dice que, veamos, no sé si lo vieron, es un mensaje de Eduardo García que dice: buenas tardes, Jorge y Liberamigos, este programa es mi favorito, siempre lo espero, por eso me alegro cuando ya son las 12, pues es hora de disfrutar el programa. Eduardo, si nos está escuchando, por favor diga presente porque quiero saber que me escuchó, porque se lo quiero agradecer. Son estos tipos de mensajes que nos dicen sí, aunque sea de uno en uno, vamos convenciendo a más personas, persuadiendo más que se unan con nosotros en Libertópolis a la batalla de las ideas. Por favor, hagámosle un screenshot, Alex, y pongámoslo en pantalla, porque quiero que se vea, porque estoy muy, pero muy agradecida con Eduardo García por ese mensaje. Y pues bueno, MD, eso es lo único que yo te puedo responder a tu pregunta. Se necesita haber leído mucho de los estoicos, tener cierta madurez, no solo física, sino emocional, y que te haya cerrado la corteza prefrontal, definitivamente. Definitivamente. Porque sí es complicado cuando ves que las cosas son cuando hay estas injusticias, ¿verdad? Cuando hay este tema, esta parte de injusticia. Pero sí hay que enfocarse en lo que uno puede hacer, porque al final, si no te amargas, y tener muy claras las ideas para también promover un cambio o persuadir un cambio en la sociedad en la que vives. Tenemos otro mensaje que me parece interesante, dice Sergio Sandoval: siempre he pensado que el Congreso de Guatemala es el fiel reflejo de sus ciudadanos en su mayoría. No quiero ofender a nadie, pero es la realidad. Sí. Hay hay honrosas excepciones, y ese es el problema, que son excepciones. Y ellos son los que nos representan a personas como Sergio, a personas como la mayoría, si no, yo quisiera decir todos, pero caería en una falacia. Pero la mayoría de los miembros de la comunidad de Libertópolis pienso que estamos representados por esas personas, esas excepciones que hay en el Congreso. Pero sí, el Congreso, la mayoría de los diputados son indiferentes. Lo único que les interesa es cobrar su sueldo, pero la mayoría son indiferentes. Llegar y ir a subir la manita. Y tristemente eso pasa en Guatemala. La mayoría de nuestros conciudadanos son indiferentes y no se dan cuenta que esa indiferencia tiene un costo altísimo para ellos y para el resto. Sí. Luego hay unos cuantos, pero contados con los dedos de la mano, y yo pensaría que te pueden hasta sobrar dedos en una mano, que son los que nos representan a nosotros, los que estamos dando la batalla de las ideas, los que verdaderamente queremos Guatemala como nuestro hogar y queremos vivir dentro de un contexto diferente, queremos vivir en una Guatemala diferente, donde prevalezca el mutuo respeto los unos a los otros y haya menos obstáculos en la búsqueda de nuestra felicidad y en el progreso, que podamos mejorar de forma justa, o sea, dependiendo de nuestro propio esfuerzo mental y físico, poder mejorar nuestra vida sin necesidad de correr riesgos y emigrar. Esa es la Guatemala en la que pienso que queremos vivir. Pero de luego, ya dije, la mayoría son indiferentes, unos 4. Luego están ese puñado de corruptos, de pícaros, delincuentes, criminales, porque en el Congreso hay asesinos. O sea,
Yo sé testimonios de primera mano de gente que que dice, yo ni loco llego y ni siquiera, aunque los pongamos en una cámara cerrada, distorsionando la voz, a que vengan a contar los crímenes que promueve Alan Rodríguez en Sololá, por mencionar al que tengo en mente. Y ahí está, porque la gente lo vuelve a votar. ¿Por qué la gente vuelve a votar por él? Esa es la pregunta. O 3 quiebres, que manda su excusa porque está bien malo y le toman una foto feliz, yo no sé, en un partido de fútbol o qué, pero él disfrutando de la vida. Mentiroso, corrupto, pícaro. Y así podemos mencionar al más miembros del Congreso. Y sí, tiene razón Sergio Sandoval. Y que seguramente se robaría en tu carrito. También, no definitivamente. Ningún problema, ni siquiera lo dudaría, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a Miguel Balcés, también en YouTube, para que no digan que solo Facebook, también en YouTube. Estoy viendo por el mensaje, dice: yo en lo particular considero a Libertópolis el único, en mayúsculas, espacio objetivo, y por eso en el único que me expreso. Gracias a todos ustedes, valientes comunicadores. Gracias a Miguel Balcells, que también da la batalla de las ideas, y siendo él un abogado, corre con los costos que implica promover acciones que más deberíamos de apoyar. Entonces, cuando vamos dándonos cuenta, sí hay dispersos, hay personas que buscan ser moralmente buenas, virtuosas, y hacer lo correcto, y hacerlo con un objetivo específico. Yo repito, ese objetivo es porque para mí, independientemente cuánto me gusta viajar y conocer y aprender, Guatemala es mi hogar. Y cuando regreso a mis valores más importantes, a mis seres queridos. Por eso vale la pena esta batalla, y quisiera que más se unieran a ellos. Pero bueno, MD. Pues muchas gracias, gracias por el espacio y buenas reflexiones. Al final estas son estas conversaciones que creo que nos enriquecen de cosas que nos pasan en el día a día, y que nos damos el tiempo de profundizar un poco más y de entender por qué sucede esto. ¿Por qué no tenemos algo diferente? Y creo que en esas reflexiones que podemos hacer con un café, o en la hora del postre, en el almuerzo, o en cualquier momento, vamos adquiriendo conciencia, una mayor conciencia de lo que nos pasa. Ya no digamos temas que tienen que ver con asesinatos, con secuestros, con temas de juicios, de sobreseimientos o casos que cierran. En fin, creo que estas discusiones son aquellas que nos enriquecen cuando realmente estamos interesados en llegar a la raíz y a entender, conocer la verdad. Sí, busquemos la verdad, que entendamos que existe. No es la verdad, no necesariamente lo que nosotros queremos que sea, sino la verdad es una cualidad del juicio, o una idea que nosotros sostenemos de la realidad, y ese juicio, esa idea es verdadera cuando coincide con los hechos de la realidad. Por eso es importante eso, reconocer la realidad, y dentro de esa realidad reconocer qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Y pienso, se imaginan Jorge, María Dolores y demás miembros de la comunidad de Libertópolis que nos están acompañando, si más de nosotros no solo nos expresamos, sino convencemos a otros para que se unan a la batalla de las ideas, con lo que podemos hacer cada uno de nosotros, podemos cambiar a Guatemala. Yo sí tengo esa convicción, que podemos cambiarlo, que lo único que necesitamos son más personas como tú, como usted, que nos está acompañando y que está reflexionando, escuchándonos. Muchísimas gracias a todos, pues, los mensajes, como otro que me mandan ahorita, Verónica Ruiz Ramírez, que dice que excelente programa. Gracias, Verónica. Por favor, recomiéndenle entonces a otros que sean parte de la comunidad de Libertópolis,
ya sea que nos escuchen en la 102.1 FM, que nos vean en televisión en el interior o que nos acompañen por cualquiera de las redes sociales en las que transmitimos. ¿Algo más que quieras decir antes de ya formalmente irnos a la pausa, MD? Gracias. Me encontré esta frase que me parece interesante. La verdad no es para todos, sino solo para aquellos que la buscan. Sí, hay que atreverse a buscarla. Bueno, gracias, MD. A ti, hasta a ustedes, la próxima. y ahora sí, feliz fin de semana. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en la emisión del mediodía de Libertópolis.